Queridos hermanos y amados de Dios, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos volvemos a reencontrar en este espacio. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, donde este pasaje se encuentra en el Salmo 119, 105. Dios, a través de su palabra, se revela al hombre, nos enseña el propósito de Dios para el hombre. Él nos ama y Él desea que caminemos a través de su palabra cada día. Él desea fortalecernos, llenarnos de su paz, saciar nuestra sed y nuestra hambre espiritual y mostrarnos el camino para cada día. Dios te ama, Él desea bendecir tu vida y tu familia y que tú vivas una vida de bendición tomado de la mano del Señor. Los pensamientos del Señor son pensamientos de paz para ti, y a pesar que tenemos que enfrentar problemas y dificultades en la vida, Dios promete estar a nuestro lado para ayudarnos y mostrarnos el camino correcto que lleva a la salida de cada uno de los problemas. Dice la palabra que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y en esta oportunidad vamos a compartir el capítulo 1, versículo 39 en adelante del Evangelio de San Lucas. También vamos a compartir el capítulo 2 y parte del capítulo 3 de este Evangelio de San Lucas, de la mano de nuestro hermano Chad Smith, un pastor que pertenece a la iglesia Templo Calvario, allí en Estados Unidos. Este material pertenece a Radio Transmundial y con mucho gusto vamos a compartir entonces el capítulo 1, versículo 39 hasta el capítulo 3 de este precioso Evangelio de Jesucristo según San Lucas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mientras encuentra el pasaje que vamos a leer, aprovecho para animarle a que siga acompañándonos en estos estudios en el Evangelio de San Lucas. Nos dice así la palabra de Dios: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? ¿Que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Mire, amable oyente, creo que sería este un momento muy apropiado para hablar algo acerca del aborto. Estaba Juan el Bautista en el vientre de Elisabet. Ya tenía 6 meses. Con todo, hubo en aquella criatura, en el vientre de su madre, algún tipo de reconocimiento cuando María habló. Él respondió a ello desde el vientre. Se nos dice que cuando el niño está en el vientre, allí comienza a entender y a reconocer voces. Se nos dice que ustedes, las madres embarazadas, deberían hablarle a sus niños, porque si le hablan mientras están aún encinta, serán confortados por sus voces luego de nacer, porque han aprendido a reconocerla. Y aquí, con 6 meses, Juan tuvo la capacidad de saltar de gozo en el vientre materno. ¿Cuándo? Cuando escuchó la voz de María. Ahora bien, recuerde que ella está hablando inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos la palabra del Espíritu Santo de que el niño saltó de gozo al oír la palabra de María. Hablamos un poquito de qué factores son considerados determinantes, qué es lo que está bien y qué está mal en nuestra sociedad del presente, y de ese efecto que tiene la filosofía sobre nuestra cultura en su totalidad. La idea de que las buenas costumbres determinan en una sociedad qué comportamiento es aceptable o no, qué es bueno
o qué es malo, qué está bien o qué no lo está. Y en esta determinación filosófica en particular, si el suficiente número de personas dentro de la sociedad comienzan a practicar alguna cosa, luego se vuelve socialmente aceptable, o se vuelve bueno, correcto, porque está determinado por las costumbres de la misma sociedad. Así es que tenemos suficientes abortos, matando millones de inocentes bebés. Pero parecería que está bien porque se ha convertido en parte de las costumbres humanas. Nadie o muy pocos se supone que digan algo en contra de ello. Pero me pregunto si mucho de esto no está atribuido al hecho de que hemos comenzado a ponerle menos precio a la vida al legalizar el aborto. Verá, está todo bien con abusar de un niño en tanto que no haya nacido aún. Pero si está bien abusar del niño porque realmente no entiende mucho, aún no ha nacido, entonces yo me pregunto, ¿cuál será el próximo paso? Es como decir, y bueno, él no sabe mucho de lo que le está pasando. ¿Qué diferencia hace si usted abusa del niño porque él no sabe o entiende mucho todavía? Sea o no que esto tiene algo que ver, todo lo que sé es que el abaratamiento del valor de la vida parece estarse esparciendo a través de todos los segmentos de nuestra sociedad. Y pienso que tenemos algunas implicaciones sociales extremadamente peligrosas que surgirán de algunas de estas decisiones humanistas, liberales, legislativas que se están haciendo en nuestros días. Yo solamente digo esto para prevenirle. No pienso que tengamos que lidiar con esto demasiado tiempo, así que lo dejaremos. Yo no pienso que Dios vaya a permitir que siga mucho más. Estaría muy escandalizado si así fuese. Todo lo que puedo decir es que si yo fuese el Señor, hubiese terminado con este asunto para siempre, y desde hace mucho tiempo. Pero vamos a seguir con nuestra lectura, estimado oyente. En el versículo 45 le invito a que me acompañe. Bienaventurada la que creyó. Sí, María creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo. Y, estimado oyente, aquí tenemos una profunda perspectiva de esta jovencita, cuando ella comienza a adorar al Señor. Podríamos decir, esta joven dama. Continuamos leyendo y nos dice, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Sí, estimado oyente, esto es una referencia a la promesa que Dios le hizo a Abraham, que a través de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y así encontramos que María quedó con ella como 3 meses, es decir, quedó con Elizabeth como 3 meses. Probablemente hasta el tiempo en que Juan el Bautista hubo nacido. Después se volvió a casa, nos dice allí la palabra de Dios. Probablemente ella se quedó para ayudarla a Elizabeth durante su período de embarazo. Ahora, ella habla aquí, comenzando en el verso 51, habla de la revolución que Dios crea. Primeramente, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. He allí la primer revolución. Es una revolución individual de Dios
esparciendo a los soberbios. La segunda nos dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y en tercer lugar, leemos, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Esto es una revolución económica. Si me acompaña, vamos a seguir la lectura. Nos dice, cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Bien, cuando una mujer estaba en trabajo de parto, los vecinos comenzaban a congregarse. Ellos traían sus instrumentos musicales, traían comida, preparaban una gran fiesta para cuando el niño naciera. Cuando el niño había nacido, y decían, es un niño, los músicos comenzaban a tocar, todos bailaban, tenían una gran fiesta. Ahora, si cuando el niño nacía ellos gritaban, es niña, tomaban sus instrumentos, los guardaban y se marchaban a sus hogares. En esos días era considerado una gran bendición tener un niño varón en el hogar. Pero las niñas no eran tomadas muy en cuenta. Requirió de las enseñanzas de Jesucristo para elevar a la mujer a un nivel adecuado, colocando en ellas esa gloria y honor que merecen. Sí, ustedes, mujeres, deben estar extremadamente agradecidas por Jesucristo. Todo lo que tienen que hacer es ir a una cultura en donde el Evangelio de Cristo no tiene gran influencia y mirar allí el rol que tiene la mujer. Entonces, apreciarían más y más lo que Cristo Jesús ha hecho por ustedes. Miren, por ejemplo, a la sociedad beduina, a la cultura india, a la cultura de esos pueblos de Nueva Guinea. Lean el libro Señores de la Tierra. Es un tremendo enfoque sociológico a la cultura de los integrantes de Nueva Guinea, antes de la llegada del cristianismo. Realmente apreciarán, estimadas mujeres, lo que Cristo ha hecho por ustedes en su elevación de la femineidad a ese hermoso y apropiado lugar. Ahora, tan pronto como Zacarías escribió en la tablilla, Juan será su nombre, leemos, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo. Es bueno que observe, estimado oyente, Elisabet estaba llena del Espíritu Santo cuando María la saludó, pero ahora es Zacarías que está lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. La bendición a Dios por, primeramente, el hecho de que Dios ha visitado a su pueblo. Jesucristo es Dios, Dios manifestado en carne. Y por la inspiración del Espíritu Santo, al profetizar la primer declaración, es que Dios, el Señor Dios de Israel, ha visitado a su pueblo. Nosotros leemos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, versículos 1 y 2 y versículo 14, que nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí,
Él visitó a su pueblo. Pero el propósito de su visita fue la redención. Jesús, al anunciar su propósito, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, la redención es el propósito de la venida de Cristo. El Señor ha levantado el poder para salvación en la casa de su siervo David. Pablo, el apóstol, dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Bendito sea Dios. Él ha visitado a su pueblo. Sí, Dios ha venido a traer redención, a dar poder para salvación a través de la casa de su siervo David. El verso 70 nos dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Mire, reconocer que las profecías concernientes al Salvador, concernientes al Mesías, han estado en existencia desde el comienzo de la existencia del hombre, desde el comienzo de la caída, de hecho, desde el tiempo de la caída en pecado del hombre, cuando Dios dijo a la mujer, maldita sea la serpiente, te arrastrará sobre la tierra, es un hecho reconocido. Pero luego Él dijo que la simiente de la mujer aplastaría su cabeza, que el pecado sería destruido por la simiente de la mujer. Bendito sea Dios. Él ha traído ahora el poder de salvación. Él ha redimido a través de la simiente de la mujer, a través del niño nacido de la Virgen María. Continuamos leyendo en el verso 72, donde nos dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Sí, como le dijo a Abraham, en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa. El verso 74 de Lucas capítulo 1 dice que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. Amable oyente, la salvación es más que ser salvo de. Sí, Dios nos ha libertado de la mano de nuestro enemigo, pero Él nos ha salvado para el propósito de servirle a Él sin temor. Como dice el verso 75, en santidad y en justicia. Ahora bien, hay algo muy interesante en estas dos palabras. Ambas cosas, santidad y justicia, tienen la idea de ser correctos, pero la santidad es rectitud de carácter, mientras que justicia es rectitud de conducta. La una brota de la otra. La santidad, podríamos decir, es la raíz. La justicia es el fruto que brota de esa raíz. La dificultad que muchas personas tienen hoy en día es su empeño de ser rectos, pero sin santidad. Al final, todo empeño de ser recto será inútil, porque no hay motivo lo suficientemente fuerte para mantenerse justo más que la santidad. Usted tiene que ser puro de corazón. Tiene que tener santidad, la correcta actitud, si es que usted habrá de tener las acciones correctas o las actividades correctas. Así que es el propósito de Dios, primeramente, que caminemos delante de Él o le sirvamos en santidad. Es que Dios hace esa obra dentro de nuestros corazones, cambiando nuestro carácter, cambiando nuestra vida, de modo que le sirvamos a Él en justicia. Mire, los fariseos tenían un sistema de justicia que era apartado de la santidad. Eso fue una falla total. Jesús remarcó esa falla. Él dijo, a menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si usted lo recuerda, estimado oyente, esto lo hemos comentado cuando estudiábamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 5,
verso 20. Así que para los discípulos debió haber sido la declaración más conmocionante que Jesús alguna vez hubiese hecho. ¿Por qué? Porque ¿quién era más justo? ¿Quién hacía más cosas rectas que los fariseos? Y con todo, a menos que vuestra justicia exceda a la de ellos, usted no lo logrará, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque la justicia de ellos era una justicia sin santidad, no era del corazón. Sus actitudes realmente apestaban, conforme lo vio Jesús. En el exterior eran sepulcros blanqueados, pero dentro estaban esos malolientes huesos de muertos. El afuera de la bandeja estaba limpio, pero dentro del recipiente todo lleno de insectos. Usted podrá limpiar el afuera, pero si por dentro tiene rectitud sin santidad, eso es totalmente inaceptable para Dios. A menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, y a causa de esa rectitud que brota de la santidad de carácter. Y el propósito de Dios es entonces que le sirvamos a Él en santidad y justicia, como hemos leído. Cuando, dice el verso 75 de Lucas 1, todos nuestros días. Ahora, dirigiéndose al niño, esta es una profecía concerniente a aquel delante del cual el niño, es decir, Juan el Bautista, irá. Pero concerniente al niño mismo, es decir, a Juan el Bautista, se dice allí, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Jesús lo dijo, de todos los profetas nacidos de mujer, ninguno se levantó más grande que Juan. Tú serás llamado profeta del Altísimo. Leemos desde el versículo 76 al 79, si usted me acompaña, estimado oyente, nos dice allí, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Nuevamente refiriéndose a Cristo. Dios, por su misericordia, ha enviado la aurora de lo alto para visitarnos, para que nos diese luz, para aquellos que estaban en tinieblas y en sombras de muerte, para que guíe nuestros pies en el camino de paz, en el camino de la paz con Dios. Finalmente leemos, y con esto concluimos esta parte, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Qué tal, amigos? Qué placer para mí reencontrarme con ustedes una vez más para compartir los próximos minutos con el estudio de la Palabra de Dios para hoy. Bien, si ya encontró el pasaje citado, le invito a que me acompañe en la lectura. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito,
y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aconteció en aquellos días. Sí, aquellos eran los días en que el Imperio Romano estaba siendo formado. Mire, originalmente el Imperio Romano era regido por generales que eran muy severos. Ahora, gradualmente, el poder comenzó más y más a ser puesto sobre un solo hombre, hasta que finalmente Gallo Octavius obtuvo el control de todo el imperio. Él tomó el nombre de César de su tío por adopción, y el nombre de Augusto le fue dado por el Senado romano, cuando finalmente estaba en condiciones de tomar el control, y ese hombre comienza a gobernar sobre Roma. El Senado determinó darle un título. El primer título sugerido fue que lo llamaran el Rey de Roma, y él rechazó ese título. Entonces ellos dijeron, te llamaremos el dictador de Roma. Y a él no le gustó eso. Así que finalmente llegaron al título de Augusto, que tiene sus orígenes del concepto de los dioses. Él dijo, Augusto me gusta. Así que fue llamado César Augusto. Este hombre era el hombre más poderoso de toda la tierra en aquellos días. Y así hemos leído, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. En una pequeña provincia de Roma, lejos de Roma, y de la capital, en una pequeña ciudad llamada Nazaret, de la cual casi nadie había escuchado, allí había una pareja joven. Ambos eran de la casa de David. Ahora, cuando vino el decreto de César Augusto de que todos debían ser empadronados, ellos también debían someterse a este César Augusto. Ellos entonces debían regresar a su ciudad natal, es decir, a Belén. Es bastante interesante. En Egipto hay registros que se han descubierto, donde se dice que las personas debían regresar a sus ciudades natales para el censo que se haría, confirmando esto plenamente el relato de las Sagradas Escrituras. Y era necesario que a este tiempo del embarazo, por el hecho de que se había dado un decreto desde Roma, María y José, a pesar del embarazo de María, ellos tenían que hacer este viaje tan largo. Largo en esos días por los medios de transporte que tenían, desde Nazaret a Belén, solo para cumplir con el mandato en obediencia al mandato de estas personas allí en Roma. Y así leemos que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Interesante, ¿verdad, estimado oyente? Ahora, si usted fuera Dios, ¿en qué lugar haría que naciera su hijo? Es muy interesante que cuando Dios vino a visitar la tierra, no había lugar para él en la posada. Mire, esto es una especie de anticipo de toda su vida. Esto lo supongo yo. Porque incluso aún en el día de hoy existen personas que rechazan hacer un lugar para Jesús. Ellos tienen lugar y tiempo para cualquier cosa, pero no para Jesús. Parecería que aún Él está consignado a tener una posición fuera de la sociedad en general. Pero hay algo más para esto, al verlo desde un punto de vista humano. Así que le invito a que sigamos observando. 700 años antes de que se diera este evento, antes de que esta joven pareja hiciera su viaje desde Nazaret a Belén, en ese punto crítico del embarazo de María, 700 años antes, hubo un profeta que dijo, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto lo dijo el profeta Miqueas, y lo podemos leer en el libro de Miqueas en el capítulo 5, verso 2. Él predijo que Belén sería el lugar donde habría de nacer el Mesías.
Así que cuando yo leí en el texto, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, y José tuvo que viajar a Belén para ser censado. Comprendí esto, por qué la palabra de Dios dice que el Mesías debe nacer en Belén. Realmente no es ese pequeño hombre sentado en el trono de Roma que está en el control de todas las cosas. Mire, él es solo un títere en las manos de Dios. Él no ha conquistado lo que desea, es decir, el poder mundial. Pero ese niño que es nacido en Belén, él es quien finalmente experimentará el verdadero liderazgo mundial. Vea usted, Dios tiene un problema. María y José estaban en Nazaret. Con todo, la profecía decía que el niño habría de nacer en Belén. Ahora, ninguna pareja en sus cabales haría este viaje desde Nazaret a Belén estando a esa altura del embarazo. Así que Dios debía de alguna forma llevarlos a Belén. Es como si Dios dijera, ¿cómo solucionaremos este problema? Bueno, Dios comenzó a tirar de los hilos. Y César Augusto dijo, hagamos un censo para todo el mundo. Aquí él cree que tiene el control, pero en realidad él está respondiendo de acuerdo a los propósitos de Dios, los cuales habían sido declarados 700 años antes. Y María y José deberían ser llevados a Belén antes del nacimiento del niño. Hay mucha soledad expresada en esto. Ella dio a luz su primer hijo y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Evidentemente, ella no tuvo ayuda para el nacimiento de Jesús. Usualmente había una partera para tomar al niño, envolverlo en los pañales y cuidar de él, pero María no tuvo ayuda. Así que ella, por sí misma, recuerde usted, probablemente con 16, 17 años de edad, dando a luz un hijo en un pesebre, un establo, el lugar donde estaban los animales. Pero ese niño es el cumplimiento de la promesa de Dios, porque Él es Dios que vino a visitar al hombre para redimirlo. ¡Qué historia extraordinaria, estimado oyente! Ahora leemos en el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Buenas nuevas, gran gozo, estimado oyente, para todas las personas. ¿Cuál es esa buena nueva? Dice allí el verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Hemos leído desde el versículo 11 al versículo 15 del capítulo 2 de Lucas. El ángel del Señor se apareció a estos pastores. Particularmente creo que era el ángel Gabriel. No tengo ninguna prueba para decir esto, solo un fuerte sentimiento personal. Porque nosotros ya sabemos que él no puede guardar un secreto, y ya sabemos que él tuvo mucho que ver con los arreglos para el nacimiento del niño. Y ahora que su trabajo está casi completado, el niño está allí, ha nacido, está envuelto en pañales, su trabajo está hecho. El niño tuvo su primer llanto y se durmió allí en el pesebre. Entonces, Gabriel terminó su tarea. El evento más trascendente en la historia de la humanidad ha acontecido. Dios ha tomado la forma humana para visitar al hombre y para redimirlo. Ah, qué noticias, ¿verdad? Esto deben saberlo todos, pero nadie está despierto. Y así como Gabriel estaba observando toda la escena, él ve allí, en las afueras de Belén, una llama. Muy bien, se dirige allí
y finalmente encuentra a alguien despierto. En otras palabras, les diría: hey muchachos, tengo buenas noticias para ustedes. Hoy en la ciudad de David, Él está allí, el Salvador, Cristo el Señor, el Mesías. Ustedes lo encontrarán. Está envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Luego, por supuesto, hubieron otros ángeles que aparecieron de repente, alabando a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Una escena emocionante. Mire, yo nunca me canso de leerla, nunca me canso de contarla. Continuamos leyendo el verso 16, si me acompaña. Dice: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Usualmente ellos le ponían el nombre al varón el día de la circuncisión. Ese día era siempre 8 días después del nacimiento. Era un rito tan importante que, incluso si caía en Sabbat, ellos irían igual a circuncidar al niño al 8º día. Era una de las cosas que ellos tenían permitido hacer, incluso en el Sabbat. Y allí le pusieron por nombre Jesús. Leemos en el versículo 21 y 22 de Lucas capítulo 2, nos dice así: el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Mire, ella tenía un hijo, entonces tenía que pasar por 40 días de purificación. Pero si ella hubiera tenido una hija, tendría que pasar 80 días de purificación. Esto lo vemos como si fuese una clase de castigo por haber tenido una hija. Los 40 días de purificación se cumplieron. Luego de los 40 días, entonces debían ofrecer un sacrificio ante el Señor, una oveja y una paloma. O si ellos eran pobres, en lugar de una oveja, podían ofrecer 2 tórtolas. Así dice el verso 23, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y de hecho, el Señor reclamó el primogénito. Pero se llegó al punto en que la gente podía redimir al primogénito, y Dios finalmente escogió a los levitas. Por tanto, ellos le pagarían a los levitas por el primogénito, redimiéndolo de ser comprometido o de ser siervo del Señor. Pero ellos traían al primogénito santo al Señor. El verso 24 nos dice: y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto era para las personas pobres, así que se señala que María y José entonces eran pobres. Esto para mí es realmente interesante, porque Jesús creció tal vez en un hogar lleno de pobreza. Él sabía lo que era tener esta clase de dificultades que nosotros tenemos, y también Él puede identificarse con nosotros en nuestras preocupaciones por nuestras necesidades. En el verso 25 nosotros leemos: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aquí tenemos, amable oyente, un hombre que caminó con Dios, un hombre piadoso, un hombre ya mayor. Y Dios dijo: mira, tú no te vas a morir hasta tener la oportunidad de ver al Mesías. El verso 27 nos dice: y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor,
despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación. ¿A quién? A los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Así que aquí, estimado oyente, en la profecía debía haber una luz, no solo para Israel, sino para todo el mundo, también para los gentiles. El versículo 33 nos dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Él está diciendo a María, mira, este niño está puesto para ser de gran bendición para las personas, pero tu alma será traspasada como por una espada. Esto preparándola a María para la agonía y el dolor que ella experimentaría el día que tuviera que ver a este niño colgado de la cruz. El verso 36 nos dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, tenía 84 años, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Todo este tiempo es lo que está diciendo, la forma en que está escrito es un poco difícil de entender. Y nos dice el verso 37, era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Uno de esos hermosos y santos devotos ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. Continuando la lectura en el verso 38, si usted tiene la Biblia allí a la mano y me quiere acompañar, estimado oyente, vamos a leer hasta el versículo 43. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, esta era, estimado oyente, la fiesta de la Pascua. Ellos iban cada año. Eran una pareja fiel. Ahora, cuando se acabó la fiesta, regresaron. Pero nos dice el verso 43 de Lucas 2, y se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Mire, cientos de personas viajaban juntas. Generalmente las mujeres partían primero porque viajaban más despacio. Los hombres partían luego, y se juntaban siempre en la noche, acampaban por la tarde, y así partían hacia Nazaret con todos sus amigos y la familia y demás. Cuando comenzaron a hacer el campamento a la noche, seguramente José había llegado ya. Y él dice, ¿dónde está Jesús? Ella dice, ¿no está contigo? No, pensé que estaría contigo. Y leemos el verso 44 que nos dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aquí tenemos a un chico de 12 años. Usted pensaría, oh, mis padres se han ido, y él estaría muy preocupado. Pero leemos el verso 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Ellos no lo encontraron enseguida que regresaron. Y cuando lo encontraron, él estaba en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Note usted, tu padre y yo, tu padre refiriéndose a José. Ahora Jesús la corrige rápidamente, porque leemos el verso 49 que nos dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?
A esta altura, Jesús no reconocía a José como su padre. En el verso 50 leemos, para finalizar esta parte, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendiendo con ellos, volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia, para con Dios y los hombres. Los destacados eventos del nacimiento de Jesús Mientras usted, estimado amigo, estimada amiga, busca el pasaje que citaba Esteban, quiero saludarle y agradecerle a Dios por esta nueva oportunidad de compartir juntos la palabra de Dios para hoy. Cuando Lucas comienza el tercer capítulo, él le está dando a usted la fecha del comienzo del ministerio de Juan el Bautista. Él usa no menos de 6 referencias históricas para contarle en qué momento comenzó Juan su ministerio. Así leemos: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lasanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. La palabra tetrarca, estimado oyente, significa gobernador de una cuarta parte. Es que cuando Herodes el Grande murió, él dejó el gobierno de esa área. Entonces la dividieron en 4 regiones. 3 de sus hijos gobernaban una parte, cada uno, de toda el área. Así que un tetrarca era un gobernante sobre una cuarta parte. Herodes era el tetrarca de Galilea. De modo que estas fueron las fechas históricas como puntos de referencia. Ahora sabemos que Tiberio César comenzó su reinado entre los años 13 y 14 de nuestra era, de modo que el año 15 sería alrededor del año 29 después de Cristo. Ese año fue en el cual Juan el Bautista comenzó su ministerio. Es interesante que él enumera para nosotros aquí a 2 sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Los judíos solo tenían un sumo sacerdote por vez. Sin embargo, Anás fue el sumo sacerdote por un periodo de tiempo, alrededor del año 13 o 14, pero él fue reemplazado por el gobierno romano. Y le siguieron 3 diferentes sumos sacerdotes, antes de que el gobierno romano señalase a Caifás como sumo sacerdote. De manera que Caifás fue puesto por Roma, mientras que Anás fue reconocido por el pueblo como sumo sacerdote. Él era el líder religioso. Caifás era, como lo era el sumo sacerdote en aquellos días, un líder político bajo la designación de Roma. Así que hubo ese período de tiempo en que, de modo muy extraño, habían 2 sumos sacerdotes. Uno que era reconocido por los judíos como legítimo. El otro era reconocido por el imperio romano como la persona designada políticamente. Este era Caifás. Ahora bien, cuando arrestaron a Jesús, le trajeron a Anás primeramente porque aún era el que tenía el poder. Él era el poder reconocido por los judíos. Caifás era más o menos la cabeza simbólica. Anás no. Anás tenía el poder reconocido. Era el más anciano, el sumo sacerdote. Caifás, de hecho, era uno de sus hijos. Herodes, siendo el tetrarca de Galilea, este era Herodes Antipas. Él se toparía con Juan el Bautista nuevamente en tan solo unos meses. Así que en este tiempo
vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora, se nos ha presentado a Juan y su milagroso nacimiento, porque su madre y su padre eran avanzados en años. Y hasta ese momento Elisabet, su madre, había sido estéril, y tuvo el anuncio del ángel en lo concerniente al nacimiento del niño, que fue el precursor del Mesías. De modo que ahora, en el año 29 de nuestra era, la palabra de Dios vino a Juan. Y dice así: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En esos días, cuando el rey estaba por visitar cierta área, habían mensajeros que iban delante del rey. Los mensajeros le decían a la gente: el rey os habrá de visitar tal y tal día. Así que limpiad los campos, saquen los desperdicios, cuiden de reparar los caminos y demás porque el rey ya viene. Así que cuando el rey venía, él veía todo en buenas condiciones, los campos limpios, los desechos quitados, todos los caminos reparados, no habrían baches en los caminos o lo que sea, para que el rey viese que todo estaba andando bien. Así que Juan es un mensajero, el mensajero que dice a las personas: enderezad vuestros caminos, el rey ya viene. El verso 5 de Lucas 3 nos dice: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Es decir, se está preparando el camino para el rey. Y verá toda carne la salvación de Dios, concluye el versículo 6. Esta fue la promesa que Juan le estuvo dando al pueblo. Al prepararse ellos mismos, verían la salvación de Dios. Por supuesto, eso fue cumplido a través de Jesucristo. En el verso 7 nos dice que Juan le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Imagínese a usted diciéndole eso a su congregación y que la gente venga para ser convertida. Pecadores, ustedes saben bien, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El verso 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, que demuestren arrepentimiento. Veamos vuestro verdadero arrepentimiento, no en el hecho de que son simplemente bautizados. Veámoslo en sus acciones, veámoslo en sus vidas que son cambiadas. Mire, hay muchas personas que sobre la excitación de un momento emotivo, ellos renunciarán a su vida de pecado, renunciarán a su pasado y harán votos diciendo: oh, voy a ser diferente, voy a ser mejor, lo prometo, lo juro delante de Dios, voy a ser un hombre diferente. Pero créame, las palabras no tienen mucho valor. Juan dijo: veamos el fruto de eso, veamos los cambios de vida, y llamó a algo más allá de un tipo de compromiso verbal, sino el fruto de esto en las vidas cambiadas. El verso 8 nos dice: y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Este es el clamor de los judíos. Tenemos a Abraham como nuestro padre. Sí, Dios dio el pacto a Abraham y a su descendencia por siempre. Así que somos beneficiarios de la gracia de Dios y del pacto con Abraham. Tenemos a Abraham, somos el pueblo del pacto. Ellos descansaban en esa relación con Abraham. Eso era algo extremadamente importante. De hecho, a Jesús, cuando él estaba desafiando sus estilos de vida, ellos le dijeron: a Abraham tenemos por padre. Era un dicho muy común entre los judíos. ¿Por qué? Porque descansaban en el pacto que Dios había establecido con Abraham
y con su simiente por siempre. Por tanto, reconociendo ese pacto, ellos dirían, bueno, tengo a Abraham como mi padre, estoy bajo el pacto, puedo vivir como quiera que me plazca. Él dijo, oye, no creas ni hagas creer en ese tenemos a Abraham como nuestro padre, porque Dios puede levantar de las piedras hijos a Abraham. Así que Juan el Bautista está llamando a un verdadero arrepentimiento, a una vida cambiada, a acciones cambiadas. El verso 9 nos dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta. Así que está llamando a dar fruto que muestre arrepentimiento. ¿Entiende, estimado oyente? Ahora, veamos el fruto de esto, porque todo árbol que no trae buen fruto será cortado. Y se echa en el fuego, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y al encontrar sus respuestas a las preguntas, encontramos que Juan estaba predicando un evangelio social. Si me acompaña, si tiene la Biblia abierta, estimado oyente, vamos a seguir leyendo algunos versículos allí en el capítulo 3. Desde el verso 11 nos dice así, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo, comparta su abundancia con el necesitado. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Bien, los recaudadores de impuestos eran personas designadas por el Imperio Romano. El pago que recibían era de hecho las obras de los impuestos que ellos recolectaban. Eso es por lo que ellos eran extremadamente odiados por el pueblo de Israel. Pero Juan les está diciendo, mirad, no recojan los dividendos extras, solo lo que les es designado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, depongan su actitud. Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo, a la verdad, os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El bautismo del Espíritu Santo y fuego ha sido mal interpretado, estimado oyente. Como resultado, vemos mucho fanatismo que es clasificado como bautismo de fuego. Si una persona, si un predicador en su predicación es muy demostrativo, si él grita su mensaje con todos sus pulmones, yendo con mucho movimiento y mucho movimiento de manos y señalando mucho con sus dedos y demás, la gente dice, amigo, este hombre tiene fuego. Eso no es el fuego del Espíritu Santo, porque este fuego es siempre un fuego purificador, es fuego de limpieza. Usted querrá gritar, pero no de la emoción. Usted querrá gritar, pero de dolor, cuando el Espíritu Santo comience a quemar en su corazón, porque el propósito de ese fuego es purgar la escoria. Siempre tiene como su resultado neto la purificación. Y en el contexto aquí, él habla de Jesús, bautizando con fuego. Él declara, su aventador está en su mano y limpiará su era. Mire, esto hace referencia al suelo de la trilla o la trilladera. El aventador era una gran pala ancha de madera que ellos tomarían con esa pala y lanzaban el trigo por el aire, y el viento llevaba el tamo, mientras que el trigo caía al suelo. Este era un modo de trillar el trigo. Simplemente había que esperar un día ventoso, entonces iba a su suelo, al suelo de trilla, tomaba lo que ellos llamaban un aventador, es decir, esa pala amplia de madera, y simplemente lanzaban el trigo al viento. El tamo entonces era llevado por el viento
y solamente caía el trigo. Usted continuaba con este proceso hasta que hubiese separado ese pequeño salvado rugoso del germen de trigo mismo. Luego él declaró que lo limpiaría a fondo, que purgaría su era, que recogería el trigo en su silo, en su granero, pero quemaría el tamo con fuego inextinguible. Él, sin lugar a dudas, está haciendo alusión al primer capítulo de los Salmos, donde David habla sobre el hombre bienaventurado que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, ni en camino de pecadores ha andado, sino que en la ley de Jehová se deleita, y en ella medita de día y de noche. Y dice que será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y lo que hace prosperará. El malvado, por lo tanto, dijo él, no así, sino que como el tamo que arrebata el viento. Así que es de nuevo una figura de purga, de limpieza, de separación del tamo del trigo, separando la escoria, el fuego del oro limpio. Así que solamente es adecuado decir en qué contexto es explicado lo que significa el bautismo del Espíritu Santo con fuego. Si me acompaña, vamos a seguir la lectura rápidamente. Allí en el capítulo 3, verso 18 nos dice: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho sobre todas ellas, añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande, su hermano Felipe gobernaba la parte norte de la provincia. Él tenía otro hermano que vivió en Roma. Herodes el Grande tenía muchas mujeres, muchos hijos. Uno de estos hijos tenía una hija llamada Herodías. Ahora bien, el Herodes que vivió en Roma se casó con su media sobrina Herodías. Pero cuando Herodes Antipas, el personaje del cual estamos tratando en nuestro texto, fue a Roma, él la sedujo a ella para que se casara con él y regresara con él a reinar en Galilea, lo cual ella hizo. Dejando a su hermano, entonces se casó con él. Así que Herodías dejó a su esposo, que era también su tío político, y de hecho, ella era una hermana política de Herodes Antipas, también su sobrina, pero ahora se convirtió en su esposa. Así que tenemos aquí una situación que es realmente bastante enredada. Su esposa es también su sobrina y su hermana política. Así que Juan el Bautista se atrevió a hablar en contra de él. Ahora simplemente no habló en contra de los gobernantes. Juan, siendo del tipo que era, habló en contra de esa relación. Él dijo: no tienes derecho de tomar a Herodías como mujer. Está mal. Lo que hiciste está mal. Como resultado, ¿qué hizo Herodes? Apresó a Juan. Y leemos el verso 21 que nos dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. El Evangelio de Lucas nos muestra más que cualquier otro evangelio el lado humano de Jesús, porque Lucas es tan cuidadoso en señalar la humanidad de Jesús, él es también muy cuidadoso en señalar las referencias de dónde estaba Jesús orando. Y en muchos casos encontramos a Lucas haciendo mención del hecho de que Jesús estaba orando cuando estas cosas transcurrieron, o antes de que ciertas decisiones fueran tomadas. Lucas nos da un enfoque más agudo de la vida de oración de Jesús, más que cualquiera de los otros evangelios, por causa de su énfasis en el lado humano de la naturaleza de Jesús. Es así que solo el Evangelio de Lucas señala el hecho de que Jesús estaba orando cuando él fue bautizado y lleno con el Espíritu Santo, y también que cuando se bautizaba, él oraba y los cielos fueron abiertos. Así leemos el verso 22 de Lucas capítulo 3, con el cual concluimos esta parte del programa.
y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. A lo largo. Queridos hermanos, estamos llegando al final de este encuentro que se titula Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hemos estudiado estos preciosos pasajes del Evangelio de Jesucristo según San Lucas, de la mano del hermano Chad Smith, donde él nos ha traído la meditación de estos capítulos de este precioso Evangelio. Querido hermano, este material pertenece a Radio Transmundial. El hermano Chuck Smith está ya con el Señor, pero ha dejado un precioso estudio de toda la Biblia, donde vamos a compartir con la ayuda del Señor algunos estudios con él, y también nosotros vamos a intervenir en algún capítulo dando también la meditación que Dios nos dé. Vamos a intercalarnos con el hermano Chuck Smith, que pertenece a la Iglesia Evangélica Templo Calvario en Estados Unidos, pero este hermano ya está con el Señor, pero ha dejado este precioso material que pertenece también a Radio Transmundial, y agradecemos a los hermanos de este ministerio por permitirnos utilizar este espacio, este programa, también al hermano Esteban La Rosa, que con mucho cariño siempre nos ha atendido. Queridos hermanos, nos vamos y volvemos en estos días, el próximo sábado, para compartir otros capítulos de este precioso Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Lo vamos haciendo así de a poquito para que este material no sea muy cargoso. La palabra de Dios nunca cansa, pero si nosotros subiéramos todo el estudio completo llevaría 6-7 horas, y entonces para hacerlo más llevadero y para que usted pueda asimilar mejor la palabra, entonces lo hacemos de a poquito. Así como el Señor reordenó el mundo en 6 días, Él podía haber cambiado el mundo en un minuto, pero lo hizo en 6 días porque Él quería hacerlo despacito para que todo quedara bien establecido. Así vamos a hacer nosotros, estudiar la palabra de Dios de a poco para poder comprender lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Nos vamos con una alabanza y volvemos el sábado si Dios nos permite, y no olviden lo que dijo Jesús: Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos vamos con una alabanza y recordamos que también tenemos el espacio Caminando en la Fe de Radio Transmundial, donde lo subimos entre el domingo y el lunes, subimos material de dicha radio. Y también tenemos el espacio La Senda Antigua, que pertenece a los pastores de la iglesia La Senda Antigua, donde ellos con mucho cariño y amor también comparten la enseñanza de la palabra de Dios. Nos vamos. Dios bendiga ricamente. Nos encontramos el próximo sábado. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará.
tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Perdóname. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado para dedicarme a mí. Y necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Perdóname, ya no tengo excusas.